¿Qué tal amigos? En el video anterior aprendimos a usar diversos buscadores de información. En este video te daremos las pautas para encontrar información confiable y relevante sobre cualquier tema de investigación. Asimismo, aprenderemos a cómo usar esa información a través de citas textuales y paráfrasis que siguen el estilo de la APA. Adelante. Cada vez que tenemos que realizar un trabajo en la universidad, nuestros profesores nos van a pedir que busquemos fuentes de información. Eso es fundamental para tener un sustento sobre lo que vamos a escribir. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. No podemos buscar cualquier tipo de información. Como sabrás, Internet está llena de páginas que no necesariamente son confiables. ¿Has utilizado alguna vez Wikipedia, Rincón del Vago o monografías.com? Si tu respuesta es afirmativa, te comento que para un nivel universitario, esas páginas debemos dejarlas de lado. Ahora bien, lo primero que debemos tener en cuenta es cómo encontrar información confiable. En la universidad es fundamental recurrir a fuentes confiables que también llamamos académicas. Estas pueden ser buscadores de información como por ejemplo Google Académico, Alicia, recursos de investigación, por ejemplo los de la universidad, Renati o bases de datos como EBSCO. Asimismo, existen otros buscadores importantes que se basan principalmente a partir de una interfaz limpia, una interfaz que solamente busca brindar la información académica, dejando de lado publicidad que generalmente puede interferir con la lectura del texto que estamos realizando. Podemos revisar fuentes como academia.edu, Dialnet, Cielo o redalic.org. Un primer criterio es el de la relevancia de la fuente. La relevancia quiere decir si es que nosotros vamos encontrando información y qué tanto nos es útil para lo que estamos investigando. Por ejemplo, una información no es relevante cuando solo algunos títulos o subtítulos mencionan información relacionada con el subtema que estamos investigando. Una información puede ser poco relevante cuando algunas de las ideas de la fuente ofrecen información relacionada con el subtema. Y también hay fuentes medianamente relevantes. En este caso, varias de las ideas que aparecen en la fuente contienen información pertinente y vinculada con el subtema. Y lo que tenemos que buscar es fuentes que tengan una relevancia mucho mayor. Son fuentes muy relevantes aquellas donde todas o muchas de sus ideas desarrollan información pertinente y que además aporta una profundización en el subtema que estamos investigando. El segundo criterio que debemos tener en cuenta es la confiabilidad de la fuente. La confiabilidad la podemos resumir en 4 puntos. Primero, tienen un autor o autores con autoridad en el tema. Segundo, tiene una fecha de publicación que permite valorar la vigencia de esa fuente que podemos utilizarla en el momento que estamos investigando. La tercera, tiene un título que responde a una temática de publicación o a un campo de estudio. La cuarta, todas estas fuentes, llamadas académicas, son aquellas que tienen un respaldo institucional, por ejemplo, de universidades, de revistas científicas, de unidades de investigación, entre otras. Es decir, para que estas fuentes, para que estos textos hayan sido publicadas, han tenido que pasar por un riguroso proceso de evaluación. ¿Cómo haremos ahora para utilizar esa información en nuestros trabajos que vamos a desarrollar a lo largo de los ciclos de la universidad? Lo primero que hay que tener en cuenta es que todo trabajo académico no debe incurrir en plagio. Es decir, no podemos copiar y pegar información que encontremos en alguna fuente sin indicar de dónde procede. Y esto en realidad se realiza de una manera bastante sencilla. ¿Has escuchado hablar del manual de la APA? Pues este manual contiene todo lo que necesitamos saber para citar correctamente información que obtengamos de una fuente que ya hemos revisado. ¿Recuerdas que al comienzo te preguntaba si sabías cómo hacer para evitar el plagio en un trabajo de investigación? Bien, esto se consigue si podemos realizar citas textuales o paráfrasis. Una cita textual es la repetición literal de lo que escribió un autor, pero respetando su autoría. Se utilizan para reforzar ideas, resultados o mencionar algún dato. En este caso, cada vez que hagamos una cita textual, como vemos en el ejemplo,
debemos mencionar 3 datos importantes: el apellido del autor, el año en que se publicó el texto y el número de página de donde hemos extraído esa información. En este caso, vemos que el autor apellida Kaku, el año en que publicó el texto fue el 2009 y la página de donde se extrajo fue la número 90. Veamos un ejemplo más concreto. En este caso, la cita textual tiene énfasis en el contenido. Esto quiere decir que, como vemos, se ha escrito de manera continua el texto de la cita, entre comillas, y al final se ha colocado entre paréntesis los 3 datos que ya hemos mencionado: el apellido del autor, el año de publicación y el número de página de donde se extrajo la información. Este tipo de cita se realiza cuando queremos enfatizar lo que el autor quiso decir, porque queremos establecer una secuencia en la información que estamos escribiendo. En este segundo caso, la cita textual está enfatizando el autor. Por esta razón, primero se coloca el apellido, luego el año de publicación entre paréntesis y a continuación la cita textual, que podemos identificarla porque está entre comillas. Al final aparece el número de página del documento de donde se extrajo la información. Se realizan este tipo de citas cuando queremos enfatizar el autor, principalmente porque es una autoridad en el tema o porque su relevancia permite que no sea cuestionado o que podamos sustentar lo que nosotros queremos informar a partir de lo que él ha escrito. Recuerda que para las citas que utilizaremos en este inicio de curso deben ser preferentemente breves, es decir, procura que la información que desees citar sea muy puntual y no abunden en párrafos demasiado extensos. Otro tipo de cita son las llamadas citas indirectas o paráfrasis. Y este tipo es precisamente el que utilizaremos con más frecuencia en los trabajos de investigación, en las redacciones que realizaremos en el curso, debido precisamente a la extensión que tenemos para nuestras redacciones. En este tipo de cita indirecta o paráfrasis, ya no se copia textualmente lo que el autor ha escrito, sino que se reescribe de una manera más sencilla o clara con nuestras propias palabras. Es como hacer más entendible lo que el autor pudo haber escrito, quizás de una forma más compleja. Como podemos ver en el ejemplo, se coloca solamente 2 datos a diferencia de la cita textual. En el ejemplo podemos ver el apellido es Kaku y el año de publicación es 2009. Veamos otro caso más concreto. En este primer caso presentamos una paráfrasis que tiene énfasis en el contenido. Te das cuenta que, al igual que las citas textuales, se respeta la autoría. Lo que diferencia en todo caso es que al final de la paráfrasis solo consideramos 2 datos: el apellido del autor y el año de publicación. Esto quiere decir que, a pesar de que tú hayas escrito el texto con tus propias palabras, ese texto le pertenece a un autor que ha investigado o que lo ha publicado en alguna otra fuente de información, y por lo tanto debemos considerar el crédito del autor y del año en que fue publicado esa investigación. En este segundo caso, la paráfrasis con énfasis en el autor, el apellido está al inicio y luego entre paréntesis el año de publicación. Como puedes ver, la forma en que se realiza es muy similar a la de la cita textual, pero considerando que solamente tomamos en cuenta el apellido y el año y no el número de página. En el caso en que se enfatice el autor, se realiza principalmente porque queremos dar el respaldo de la cita por la autoría o por el prestigio del autor con respecto al tema que está investigando. No olvides que la paráfrasis no debe copiar lo mismo que el autor señaló. Lo que se debe hacer es reescribir con nuestras propias palabras, pero respetando lo que nos quiso comunicar, como siempre colocando el autor y el año de publicación. ¿Quedó todo claro? Recuerda que si te quedaron algunas dudas, puedes consultar el libro La Primera Cita, que fue publicado por el Fondo Editorial de la Universidad. Este libro además nos va a permitir realizar las referencias bibliográficas que debemos colocar siempre que realicemos un trabajo académico. ¿Recuerdas que vimos los criterios de confiabilidad? Por ejemplo, que los textos tengan un autor o autores que tengan autoridad en el tema, que tengan una fecha de publicación, un título, un respaldo institucional. Pues como puedes ver, estos datos también van a ser tomados en cuenta al momento de realizar una referencia bibliográfica. En el lado derecho puedes apreciar
que hemos utilizado una serie de referencias bibliográficas que justamente corresponden con estos criterios de confiabilidad. Todos estos y otros ejemplos más vas a poder encontrarlos también dentro de este libro que te he mencionado, que es La Primera Cita, que además puedes descargarlo de manera gratuita del repositorio académico de la UPC, cuyo URL te dejamos en este diapositivo. Hemos llegado al final de este video. Recuerda que para buscar fuente de información debemos considerar dos criterios importantes: la confiabilidad y la relevancia. Del mismo modo, debemos tomar en cuenta algunos aspectos importantes cuando utilicemos una fuente de información. Por ejemplo, el autor, por ejemplo, el año de publicación, el título y el respaldo académico que le dé alguna institución a esa fuente académica. Del mismo modo, también recuerda que podemos utilizar este libro, La Primera Cita, que está en el repositorio de la universidad, para poder realizar las citas textuales y las paráfrasis, así como las referencias bibliográficas que vamos a utilizar en todos los trabajos de investigación de este y de todos los demás cursos. Muchas gracias por su atención.